Alumnos de cuarto grado, buenos días. Continuando con nuestras actividades, temas relacionados con el imperio de los incas. Hoy vamos a seguir tratando el tema sobre ejercicio de temas que hemos hecho anteriormente. Hoy vamos a trabajar la página 201, 202 y 203. Esta actividad hay dos textos que tenemos que leerlos. Hay que leerlos e interpretarlos. Y en base a su comprensión de este texto van a responder tres preguntas. El texto se refiere al quipu, a los quipus que hemos ya hablado, hemos estudiado los quipus. Ya saben que los quipus provienen del vocablo quechua, que significa nudo. Se refiere a un implemento de cuerdas. El quipu es un implemento de cuerdas anudadas, o sea, con nudos, que fue el principal instrumento para registrar información en el imperio inca. Cuando los españoles desembarcan, llegan al Perú en el año 1532, llegan a Tumbes. Ya desde esa fecha ellos conocieron este sistema de los quipus. Este sistema relatan ellos, los españoles, que la información contenida en los quipus incluía, por ejemplo, datos estadísticos relacionados con el registro de censos, porque continuamente o periódicamente se hacían los censos de la población. Por eso que el primer censo que se hizo fue que se calcula que había un promedio de 12 a 13 millones de indígenas. También se llevaba la contabilidad tributaria, o sea, todos los tributos, todas las personas que pagaban sus impuestos, también llevaban ahí a través de los quipus la contabilidad y otras informaciones parecidas. Pero también dan cuenta los españoles que los funcionarios, o sea, las personas que los hacían, es porque habían las personas especializadas, los que fabricaban estos quipus, y también los que lo usaban eran funcionarios ya especializados, llamados quipu camayoc. Además, estos quipus registraban con ellos relaciones, por ejemplo, hasta relaciones narrativas como historias, poemas y canciones. En base a este texto hay tres preguntas que resolver, así que léanlo, lean detenidamente y respondan las preguntas. Esta es otra actividad que estamos haciendo, ejercicios. Ya en la clase anterior también ya han visto en sus libros, y eso tenemos que ir en forma sincronizada resolviendo los ejercicios, porque de aquí, de estos ejercicios, vienen las preguntas para los exámenes bimestrales. Por supuesto, los que hacen los ejercicios están en ventaja de tener más nota que aquellos que no lo hacen. Bien, en esta actividad también tenemos relacionar palabras. Por ejemplo, tambo. ¿Qué es un tambo? Ya hemos hablado que los tambos son almacenes. Aquí se almacenaban los productos alimenticios de la sobra de las cosechas, lo que sobraba de las cosechas de las tierras del Sol y del Inca. Ahí, sobre todo los del Inca, ahí se depositaban
para en caso de emergencia o personas que tenían problemas de discapacidad. Inclusive también los tambos servían para las personas que viajaban de la sierra, de la costa. Ahí pernoctaban, ahí dormían. Inclusive hasta los chasquis también ahí ellos pernoctaban. Los andenes, como habían tantos indígenas, 13 millones de indígenas, y ya no habían tierras, superficie para sembrar y cosechar. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron los andenes. Los andenes eran plataformas, eran como terrazas, escaleras artificiales, y allí se sembraba. Entonces eran terrazas artificiales agrícolas. Después tienen una palabra que tienen que relacionar, el Auqui. El Auqui ya saben que es el heredero del trono. Es el hijo del Inca quien heredaba el trono cuando ya dejaba el papá. Después tenemos otra palabra que tienen que relacionar, la Mascaypaycha. La Mascaypaycha es un símbolo que identificaba quién era el jefe supremo, el Inca, y él llevaba la Mascaypaycha, que era como una vincha con una pluma, y él lo tenía en la cabeza, una vincha. Y por último tenemos las oroyas. Ya hemos hablado de los puentes, clases de puentes, y las oroyas ya saben que son unas canastillas o canastas tejidas de fibras de vegetales. Estas se ponían al extremo, ¿no? Las sogas, y amarraban y trasladaban no solamente material, sino también personas. Se subían, jalaban y se trasladaban de un lugar a otro. También en esta actividad tenemos palabras para completar. Por ejemplo, una de las preguntas. Generalmente la guerra violenta resultaba una guerra sangrienta, porque ustedes saben que las conquistas en el imperio fueron pacíficas y violentas. Aquel que no hacía pactos con el Inca, el ejército entonces barría, mataba y exterminaba a todas las personas. Por eso que los jefes de las tribus, de los lugares donde estaban una región, entonces el Inca, si el curaca colaboraba con el Inca, entonces tenía muchos regalos que le daban. Inclusive hemos visto en la clase que participaban en las grandes fiestas del Inti Raymi que se celebraban en el Cusco. Bien, y en la página 202 también es otra actividad en la cual ustedes hay términos excluidos. Ya saben qué palabra se llama excluir, es sacar. Es decir, de un grupo de palabras todas tienen afinidad. Hay una que no se parece, no tiene nada que ver el grupo, entonces esa palabra es el término excluido. Además hay dos cuadros en la página 202 donde ustedes van a poner los nombres de las armas defensivas y armas ofensivas que se emplearon en el incanato. Solamente ponen los nombres. Hay analogías y también hay otra lectura en la página 202 sobre la familia andina, en la cual dice que no solamente las familias son valiosas cuando son muy numerosas, ¿no? Porque entre las familias se ayudan, pero sin embargo en la familia es importante que haya vínculos que tengan, por ejemplo, vínculos de amor y de respeto.
no solamente es que sea numeroso, está bien, la familia ayuda, es un soporte, ¿no? Pero también tiene que haber estos dos vínculos. Y en base a esta lectura ustedes van a desarrollar 3 preguntas. Hay otra pregunta donde ustedes tienen que escribir el significado de las palabras, por ejemplo, Inti. Ya eso lo hemos estudiado. Inti son palabras quechuas que significa urpi, y la palabra quilla son palabras quechuas que ustedes van a revisar los temas que hemos estudiado y lo escriben. Y por último tenemos un crucigrama. Este crucigrama consta de 6 preguntas. Por ejemplo, el 1, ya ustedes saben hacer pues un crucigrama, ¿no? Por ejemplo, lugar de descanso en los caminos del Inca, del Inca. Ya saben que los caminos del Inca que hemos visto últimamente, ¿no? Habían tanto todos los caminos partían del Cusco, ¿no? Cusco, por decir, ir a Bolivia, Chile, Argentina, también caminos que conducían hacia el norte. Entonces, en estos lugares, como eran tan extensos, tenía que descansar. Entonces, la palabra es los tambos. Bien, entonces alumnos me trabajan las páginas 201, 202 y 203. La página 204 no la trabajan, solamente 201, 202 y 203. Bien, todavía faltan alumnos que me envíen la tarea de la anterior, que son las páginas de la 197 a la página 200. Bueno, tienen tiempo, no hay problema. Cuando lo tengan listo la tarea, la envían, pero la envían por favor. Bien, hasta la próxima clase.